Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Sin duda que pudiéramos explicar en esta mañana que el mensaje del Evangelio es amplio, que pudiéramos de alguna manera, podemos decir, dividirlo en partes y explicarlo uno por uno. Pero el mensaje principal, en primera instancia, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo vino a compartir el Evangelio, cuando cada siervo, cuando cada apóstol, cuando cada ministro comienza a ministrar el Evangelio, primeramente podemos decir, hermanos, que el mensaje del Evangelio es un llamado de Dios al arrepentimiento. Hay muchas cosas más que nos enseña la palabra de Dios, el Evangelio. Sin embargo, no podemos nosotros brincar ese punto, que es un llamado de Dios a los hombres al arrepentimiento. No es simplemente un conjunto de enseñanzas o de doctrinas, no es solamente una información que a nosotros nos pudiera parecer interesante el poderla estudiar, el poder comprender qué es lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como algo impersonal que no tiene un mensaje directo para nosotros, sino que precisamente es eso, ¿verdad? Que tiene un mensaje directo para cada ser humano, para cada hombre, para cada mujer, para cada joven, para cada persona que tenga el suficiente intelecto para poder comprender estas palabras. Debemos de entender que es un mensaje directo para nosotros. La palabra invitación, porque aquí en el versículo 28 comienza diciendo, ¿verdad? Palabras del Señor, venid a mí. Y muchas veces utilizamos esta palabra, es una invitación, o el Evangelio es una invitación de Dios a los hombres a que se acerquen a Él. Sin embargo, para mí, y conforme lo que he leído y he estudiado de la palabra de Dios, para mí esta palabra no reúne la suficiente fuerza, el suficiente vigor, no comunica, en mi manera de ver las cosas, la seriedad de lo que el Evangelio quiere transmitir, la urgencia del llamado de Dios al hombre. Para mí, hermanos, y de nuevo por lo que he leído y por lo que he estudiado en la palabra de Dios, la palabra que pudiéramos usar nosotros más bien sería que es un mandato de Dios. Estas palabras que leemos del Señor Jesús cuando dice venid a mí, creo yo que es un imperativo del Señor Jesucristo a los hombres a venir a Él. Dios manda, dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 30, a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepientan. Entonces, cuando leemos aquí el primer versículo del capítulo 11, el versículo 28 que leímos hace unos momentos, el Señor Jesucristo hablando esta palabra, porque tenemos que entender que es el Evangelio lo que estamos nosotros en esta mañana, o que estamos a punto nosotros de introducirnos a Él. Y que antes de entrar, repito, es un llamado directo a los hombres al arrepentimiento. Y algo que nosotros debemos de estar conscientes y seguros es que donde quiera que se predique el Evangelio, en una iglesia como esta, en la calle, en un parque, en la esquina,
En cualquier lugar donde estemos nosotros, estemos leyendo la palabra de Dios, en cualquier lugar donde se proclame el Evangelio, tenemos nosotros que entender, sin lugar a dudas, que es un llamado imperativo, urgente, de Dios al ser humano al arrepentimiento. Que tenemos nosotros cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, sin ninguna duda, hermanos, inevitablemente tenemos nosotros que tomar una postura. Y lo he explicado en algunas ocasiones, que nada más hay dos posturas. Recibimos el mensaje como de parte de Dios, lo aceptamos, lo recibimos, decimos sí, amén. Recibo la enseñanza del Evangelio que me dice a mí, como ser humano que soy, un pecador, y que únicamente hay una solución para ese pecado, que es Jesucristo en la cruz del Calvario, llevando mis pecados. Y la otra postura es simplemente rechazar ese mensaje y decir, no es para mí, o no lo necesito, o no soy yo esa persona. Entonces tenemos al Señor Jesucristo aquí, hermanos, y esto es muy importante, porque cuando dice venid a mí, es una obviedad lo que yo les voy a decir, es algo obvio, que es Jesús el que está hablando personalmente, el Señor Jesucristo, porque hablamos de un evangelio, hablamos de una enseñanza, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, que hay una persona que representa ese evangelio, y que es Jesús, el Hijo de Dios, que está hablando aquí en primera persona y está haciendo este llamado, venid a mí, a mí. Eso nos tiene que quedar muy claro, les repito, aunque es tal vez una obviedad, ¿no? Leemos todo el pasaje completo, el capítulo, y sabemos que es Jesús el que está hablando. Pero nosotros aquí en esta mañana tenemos que entender que es la persona de nuestro Señor Jesucristo quien está diciendo estas palabras. Vengan a mí, venid a mí, el Hijo de Dios, la principal piedra del ángulo, quien tiene, hermanos, la solución para todas nuestras necesidades. Y que la mayor necesidad que nosotros tenemos delante de Dios es precisamente ponernos a cuentas con Él por causa de nuestro pecado y rendirnos completamente a Él. Él es el que tiene la solución para nuestras vidas. Hemos escuchado esta frase, ¿no? Esta frase muy trillada, ¿no? Jesús es la respuesta. Efectivamente, es Jesús quien tiene la respuesta. Pero ¿a quién se está dirigiendo Jesús? ¿A quién está hablando? Porque específicamente en este pasaje se está dirigiendo a unas personas en específico. ¿A quiénes está diciendo cuando el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados? ¿A quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo? El llamado de Dios, hermanos, es para todos los hombres, para todos. Sin embargo, específicamente, históricamente, en este punto de la historia bíblica y en este momento, en este lugar en el que el Señor Jesucristo estaba hablando, se está dirigiendo a unas personas que Él menciona con estas características, diciendo a los que están trabajados y cargados. En otras palabras, podemos decir a todos aquellos que están cansados. Y esto nos lleva a una pregunta más, ¿verdad? ¿Cansados de qué? En esta mañana, al estar orando, nos poníamos en las manos de Dios, porque seguramente algunos venimos cansados, desvelados, físicamente. Conocemos ese tipo de cansancio, ¿verdad? Hemos llegado a experimentar en algunas ocasiones un cansancio extremo, que lo único que queremos es descansar nuestro cuerpo, y es una
Eso es un bálsamo, es un deleite, ¿verdad? Cuando llegamos a nuestras casas y miramos la cama y podemos recostarnos, podemos disfrutar grandemente esa bendición del cansancio físico. Sin embargo, no es ese cansancio al que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Específicamente, el Señor Jesús se está refiriendo a un pueblo judío en el lugar donde Él estaba predicando en ese momento. Se está dirigiendo a hombres y mujeres que estaban buscando descanso para sus almas y que lo estaban tratando de encontrar de la única manera que a ellos le habían enseñado, por medio de las obras, de los mandamientos de la ley y otras muchas obras que los rabinos judíos de aquel tiempo habían añadido a las leyes de Moisés. Los estaban cargando de mandamientos y de obras para que ellos pudieran alcanzar cierta gracia delante de Dios, para que pudieran agradar a Dios. Entonces ellos pensaban que la manera que ellos podían remover sus remordimientos y aplacar sus conciencias era practicando la ley de Moisés, pero lo único que hacía es que producía más cansancio en ellos, porque simple y sencillamente no lo podían lograr. En Mateo capítulo 23, versículo 4, y es el mismo Señor Jesús hablando y dice, refiriéndose a los escribas y a los fariseos: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Un pueblo judío, hermanos, que habían escuchado hablar de Dios desde que ellos tenían uso de razón. Y les habían dicho que eran el pueblo escogido de Dios, que eran el pueblo al cual Dios había volteado a mirar y tener misericordia de ellos. Sin embargo, el Señor Jesús les dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, con todo conocimiento de causa, porque la búsqueda de Dios, hermanos, lejos de la fuente principal, que es el Señor Jesucristo, causa cansancio, causa estrés, causa preocupación, causa temor, causa afán, causa frustración. Pero en este tiempo que nosotros vivimos y que la palabra de Dios llega hasta nuestros días, el mensaje es el mismo, el llamado de Dios es el mismo a través del Señor Jesucristo. Podemos decir las mismas palabras: venid a mí. ¿A quién, hermanos? A Jesús, el Hijo de Dios, quien tiene la respuesta para nuestras vidas. En el verso 27, ¿por qué el Señor Jesús tiene todo lo que nosotros necesitamos? En el verso 17 dice: todas las cosas, 27, perdón, del capítulo 11 de Mateo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, hermanos, tiene lo que nosotros tanto anduvimos buscando: el descanso para nuestras almas, el perdón para nuestros pecados. Por eso a un principio les decía yo que iba a hablarles una obviedad, algo obvio que podemos mirar aquí. Sin embargo, cuando miramos el caminar del ser humano, miramos que ya no es tan obvio para la humanidad, porque no van a la fuente, no van a la piedra principal, no acuden al centro de todo, a quien nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas cosas hay en este mundo con la cual nosotros tratamos de satisfacer nuestras almas? Cuando hablamos de almas, porque el Señor ofrece descanso para vuestras almas, estamos hablando del hombre interno que hay en todos nosotros,
que sin duda alguna tiene una profunda y una gran necesidad. No vivimos en Jerusalén, en Israel, pero el mensaje es el mismo para nosotros, porque como seres humanos andamos en busca nosotros de poder satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos en nuestro hombre interior. Y la pregunta es, ¿a dónde acudimos para saciar esa sed, hermanos? Tal vez algunos de nosotros podemos decir a manera de testimonio, a manera del pasado, ¿verdad? Pues yo acudía a aquellas cosas. Yo acudía a esto otro, acudía a aquello para poder saciar mi alma, pero no lo podía lograr hasta que conocí a Jesús. Perdonó mis pecados, entonces yo encontré esa paz que andaba buscando. Porque dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1, que somos justificados pues por la fe en Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos paz. Por ello nos viene paz a nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, en la experiencia personal de cada creyente, de cada cristiano, sabemos nosotros que en el caminar como creyentes, que la fuente es Jesús, ciertamente, pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra pecaminosidad que todavía se mueve en nuestras vidas, volteamos para otras partes. Empezamos a experimentar ciertas necesidades en nuestra alma, en nuestra vida, no nos sentimos satisfechos. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero en un momento dado empezamos nosotros a experimentar necesidad en nuestra alma. Y quiero aclarar, hermanos, que siempre nosotros como cristianos, por más que nosotros busquemos a Dios, siempre va a haber una necesidad que nos va a llevar precisamente a buscarle a Él. Sin embargo, hablamos, hermanos, de la necesidad que nosotros tenemos por cuanto desviamos nuestra mirada de la fuente principal de Jesús y tratamos nosotros de llenar nuestras vidas con otras cosas para saciar nuestra alma. Comenzamos a alejarnos, a despegarnos de aquello que Dios nos ha dado para podernos nosotros nutrir de Él, para poder satisfacer nuestras almas, y comenzamos a buscar otras cosas. De manera que si nosotros hacemos con honestidad un balance de nuestras vidas, un inventario de nuestras vidas como cristianos en nuestra búsqueda personal de Dios, hacemos un inventario para ver de qué manera, cuántas veces, cómo, cuánto tiempo, en qué circunstancias nosotros vamos a buscar a Dios. Y de igual manera nosotros miramos cuánto tiempo, en qué circunstancias y en qué situaciones nosotros volteamos y buscamos otras cosas para saciar nuestra alma. De manera que podemos decir nosotros en esta mañana que Jesús llama a los que están cansados y cargados, que no le han conocido, que no han conocido la dicha del perdón, que no se han puesto a cuentas con Él. Pero también, hermanos, el Señor Jesucristo nos habla a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros experimentamos todavía o en algunas ocasiones temor, preocupación, estrés, aflicción, inseguridad, incertidumbre? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántos de nosotros experimentamos esas situaciones o esas circunstancias en nuestras vidas? Pues entonces tenemos el Señor Jesucristo llamándonos a nosotros también, hermanos, porque en ocasiones nosotros pensamos este mensaje es para los incrédulos. Sí, es para los incrédulos, pero es para nosotros también. Yo meditaba por la mañana, hace algunos años atrás. Recuerdo que tuve un enfriamiento espiritual en mi vida, un decaimiento espiritual, un deslizamiento progresivo. Poco a poco me fui apartando del Señor. No me aparté
de la congregación. Obviamente mi presencia ya no era tan continua como en otro tiempo. No volví a las cosas de las que el Señor me había sacado. Pero sí me volví a otras cosas que empezaban a satisfacerme, no necesariamente pecaminosas en sí mismas, pero que estaban apartando mi vida de la fuente principal, que es el Señor Jesucristo. Pero esto comenzó a traer a mí una vez más un cansancio y una pesadez en mi vida, de tal manera que yo, cuando escuchaba el mensaje del Evangelio, cuando escuchaba el llamado a los incrédulos, a los pecadores a venir a Él, parecía, hermanos, que ese mensaje era para mí. Y yo decía, la palabra de Dios, en aquel tiempo, en el entendimiento que yo tenía, decía la palabra de Dios dirigida hacia los pecadores para que vengan por primera vez a Él, me suenan como un llamado para mí, que soy creyente. Sin embargo, hoy entiendo, hermanos, que el llamado de Dios es para nosotros como cristianos todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida, hermanos, estamos propensos nosotros para apartarnos del Señor y para ir en pos de otras cosas para satisfacer nuestras almas. ¿Qué es lo que produce el pecado en nosotros? No miramos la palabra pecado aquí, literalmente. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero podemos mirar el Evangelio como un todo, ¿verdad? La palabra de Dios como un todo. Y sabemos que el problema principal del ser humano, porque toda la palabra de Dios nos habla de eso, es el pecado. ¿Y qué produce el pecado en la vida del ser humano, hermanos? Bueno, pues en primer lugar produce placer, ¿verdad? En primera instancia parece ser que es lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que aquello era una trampa mortal que nos lleva a circunstancias difíciles. Hay algo muy importante y muy interesante que nosotros debemos entender, hermanos. Que el pecado que nos ataca en nuestro ser interno, en nuestra alma, produce también consecuencias físicas. No hablo de las consecuencias directas, ¿no? de un contagio por usar ciertas cosas o por andar en ciertos estilos de vida, la consecuencia del pecado, ¿no? Sino hablo de la consecuencia de un alma cargada, un alma cansada por el pecado en la vida de los hombres, que se manifiesta muchas veces de una manera física en nuestros cuerpos. Porque el pecado, hermanos, nos destruye y produce en una sola palabra lo que el Señor dice aquí, nos produce cansancio. Cuando llegamos al Señor Jesús, por su gracia, por su misericordia, no creo equivocarme al decir que todos nosotros llegamos cansados, agotados, agobiados, rendidos completamente delante de Él. El mensaje es para todos, hermanos. Pero el Señor Jesús en una ocasión dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Acaso Jesús está diciendo que hay personas justas que no necesitan el Evangelio? Más bien el Señor Jesús está diciendo que hay personas que se consideran a sí mismas que no necesitan a Dios. Escuchan hablar del Evangelio y se les hace tan riguroso, se les hace tan extremo que dicen, yo no creo estar en esa condición como para llegar al extremo de necesitar a Dios, para rendirme delante de Él y reconocer que soy un pecador. El mensaje es para ellos también, sin embargo el Señor sabe que quienes estamos listos para venir a Él es cuando nosotros estamos cansados
y cargados por causa del pecado. Es como la condición del ser humano que está listo nada más para la puntilla, para recibir el mensaje, hermanos, maravilloso, glorioso, de parte de Dios para nuestras almas. Cuando uno analiza esto, hermanos, que Jesús está presentando ahí, venir a mí, y dice uno, ¿quién de nosotros pudiera decir las mismas palabras? Vengan a mí. Yo les pudiera decir, tal vez, vengan a mí porque los invito a mi casa a comer, o les invito a algún lugar, o si necesitas nomás no me van a agarrar la palabra, si necesitas un préstamo, o si necesitas algo lo cual yo pueda suplir tu necesidad, puedes venir a mí. Pero la naturaleza de lo que Cristo está ofreciendo, hermanos, es única. Y el único para suplir esa necesidad es Él. Entonces tenemos a Jesús diciendo, yo tengo lo que tú necesitas. ¿Estás padeciendo? ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Si tú no sientes cansancio, si tú no estás cansado, si tú no estás cargado, lamentablemente estas palabras van a sonar lejanas a ti. Pero si estás cansado y estás cargado, estas palabras van a retumbar en lo más profundo de tu corazón. Son tanto para ti como para aquel. Solamente que tú estás listo solamente para levantar las manos y decir, Señor, me rindo a ti. Hay gente que no sabe, no conoce esta información, hermanos. Dios en su soberanía, en su gracia, Él conoce los tiempos y sabe por qué hace las cosas y en el tiempo que Él va a hacer las cosas. Pero antes de conocer al Señor como mi Salvador, yo me sentía muy cansado, hermanos, muy agobiado, muy afligido. Pero yo no sabía, había escuchado de Dios, pero yo no sabía que Él tenía totalmente la respuesta para mi vida. Y aquí el punto, hermanos, de alguna manera podemos decir que no sería tan complicado. Al mirar a personas que están afligidas tremendamente, que están sufriendo, que están tremendamente cargados y cansados y que se miran en su cuerpo, en sus ojos, el poderles decir, sabes, hay una persona llamada Jesús que tiene lo que tú necesitas. Aquí, hermanos, en esta iglesia hay personas que no conocen a Jesús. Como seres humanos, en nuestra experiencia personal, qué maravilloso hubiera sido que hubiéramos usado la prevención, ¿verdad? Antes de que sucedan las cosas, antes de llegar hasta aquel punto extremo, poderme yo tomar las medidas necesarias para no sufrir aquello. Sin embargo, en el ámbito espiritual, hermanos, las cosas no suelen funcionar así. Nos sentimos seguros, ¿verdad? Porque no hemos padecido lo suficiente, porque todavía encontramos deleite fuera de Dios. Y esa es la clave de todo, hermanos. En realidad, si nosotros no especificamos el pecado, los tipos de pecados que hay, sino simplemente dividimos así la situación en Cristo y fuera de Cristo. El punto es que muchas almas todavía encuentran satisfacción fuera de Cristo. Pero trasladémonos, hermanos, a la iglesia, al pueblo de Dios.
que le hemos conocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que escuchamos por primera vez el llamado del Señor, ¿verdad? Directamente, venid a mí. Y llegamos a Él porque estábamos cansados, porque estábamos cargados, el primer amor, el deleite, el contentamiento de seguir a Jesucristo. Mas sin embargo el camino es largo, hermanos. El camino en esta vida es largo y es difícil. Y le repito lo que le decía hace unos momentos, encontramos a encontrar deleite fuera de Jesús. En la práctica, hermanos, verdaderamente lo que nosotros estamos diciendo en la práctica, que Jesús no es suficiente para nosotros. En la práctica tenemos aquí a Jesús diciendo: vengan a mí porque yo tengo lo que ustedes necesitan. Y en la práctica, en los hechos, nosotros decimos: no, tú no tienes lo que yo necesito. Lo que yo necesito lo estoy encontrando en este lugar. Entonces las consecuencias para nuestras vidas es que nos empezamos a cansar y nos empezamos a cargar. Porque el Señor Jesucristo mismo dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué me refiero, hermanos, cuando hablo de buscar deleite fuera de Jesús? No me refiero a los deleites que todos nosotros conocemos como pecaminosos, ¿verdad? Lo que el alma pecaminosa desea en este mundo. Tentaciones de inmoralidad, de circunstancias en las que antes andábamos, sino cosas que están en este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra de Dios, todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no proceden de Dios. Todo lo que nosotros busquemos, hermanos, como un sustituto para encontrar paz, para encontrar deleite fuera de Cristo, estamos nosotros caminando en un sentido contrario a lo que Dios nos ha marcado en su palabra, y eso trae consecuencias en nuestra alma y trae consecuencias físicas en nuestra vida. Nos comenzamos a preocupar, nos comenzamos a estresar, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las enfermedades, vienen los problemas económicos, vienen tantas circunstancias. Entonces nosotros comenzamos a preocuparnos en gran manera, en desmedida, porque hemos olvidado o no hemos acabado de comprender, hermanos, que tenemos descanso en la maravillosa, dulce y gloriosa presencia de Jesús. Que podemos encontrar verdaderamente paz, hermanos, en medio de las dificultades y de las tormentas. Dios no nos va a solucionar todos los problemas, no nos va a evitar que pasemos por dificultades, por circunstancias difíciles, pero sí va a ser, hermanos, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Necesitamos definitivamente aprender mucho de la palabra de Dios, mucho de doctrina, pero necesitamos aprender a relacionarnos, hermanos, de una manera íntima con el Señor. Yo les hablo por experiencia, hermanos, en los momentos difíciles, que X situación, enfermedad, corremos al doctor, efectivamente tenemos que ir al doctor. Pero ¿cuántos de nosotros primeramente vamos al Señor? Señor, estoy en tus manos. Mi vida está en tus manos, confío plenamente en ti, que tú eres mi sanador. Y si no es así, tú tienes un propósito para mi vida. Entonces me alisto y me voy al médico. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas económicos, hermanos? De dinero. Estadísticamente, hermanos, la mayor parte de los creyentes que se apartan de la iglesia es por causa
de aflicciones económicas, el afán y la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros al venir los problemas económicos acudimos a Dios y le decimos: Señor, esta situación está difícil, humanamente lo miro imposible, el sueldo que yo gano, hago cuentas y no me alcanza, pero descanso en ti, confío plenamente que tú eres mi ayudador? ¿O cuántos de nosotros comenzamos, hermanos, a hacer recortes, verdad? Tengo problemas económicos, entonces estoy mirando que voy a tener que empezar a faltar a la iglesia. Tú conoces las cosas, conoces mi necesidad, Señor, tú sabes que quiero servirte, solamente que tengo que salir de esta situación. ¿Qué significa venir a mí? Señor Jesús está diciendo estas palabras: puedes confiar en mí. ¿Qué es la fe, hermanos? Si no es dejar de confiar en nosotros mismos para empezar a confiar en Dios. El cristianismo, el evangelio, no es una enseñanza humana, hermanos, de este mundo que nos enseña cómo salir adelante, ¿verdad? Los mensajeros, ¿no?, de la prosperidad o del bienestar humano, ¿no?, de échale ganas y esfuérzate, tú lo puedes. Eso sí nos hablan, ¿verdad? Emprende, no tengas temor, invierte y saca tu dinero y ponte tu negocio y ya, si trabajas, si no trabajas, no vas a prosperar. Pero el evangelio es diferente, hermanos. El Señor Jesucristo nos dice: no os afanéis. ¿Por qué habéis de comer? ¿O por qué habéis de beber? Ni por qué habéis de vestir. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para cuántos de nosotros son fáciles estas decisiones en un momento dado, hermanos? De poder decir: el Señor lo dice, el Señor dice que Él está ahí, el Señor dice que yo vaya a Él. Hay pruebas irrefutables, irrebatibles, que el Señor cumple su palabra. Pero ¿cuántos de nosotros, en lugar de eso, en la necedad de nuestros corazones, nos volvemos y caminamos en un sentido contrario? Buscando satisfacción, buscando refugio, buscando nuestro escondite fuera del Señor. Porque un servidor, hermanos, estuvo en esa condición, no un mes, ni dos, ni un año, ni dos, sino que pasé varios años en esas circunstancias, hermanos. Mi esposa es testigo. Poco a poco me fui deslizando. Los hijos pequeños creciendo, la secundaria, los gastos, alimentación. Caray, Señor, ayúdame. Dios me bendijo con un trabajo de 6 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces dije: yo voy a buscar algo más, que no me alcanza. Me acuerdo que agarré un trabajo repartiendo pizzas en un carro propio, que era lo que pedían. Salía de mi casa, llegaba a la casa de ustedes, y a las 2 de la tarde me iba a repartir pizzas. 2 carros, hermanos, me eché, perdón la expresión, en ese proceso. Después de eso comencé a ir al negocio de mi papá. Igual llegaba a la casa a la 1, me bañaba, comía a las 2, vámonos. Porque comencé a encontrar el refugio, según yo, en otras partes. Esto solamente empezó a ocasionar un vacío en mi corazón, de tal manera que les digo,
escuchaba el llamado del Evangelio, yo escuchaba, parezco como un incrédulo que le están predicando el Evangelio. Sin embargo, nosotros necesitamos escuchar el Evangelio continuamente, porque ninguno de nosotros estamos libres de poder caer en estas circunstancias, porque son tantas las cosas que este mundo ofrece y que llaman nuestra atención y que muchas veces nosotros caemos en ella. Sin embargo, ¿qué dice el Señor, hermanos, en el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué me he de atemorizar? Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuántos podemos hacer carne esos textos verdaderamente en nuestras vidas, hermanos? Yo esos versículos, ese Salmo 27 me lo sé de memoria. Pero ¿de qué me sirvió en aquellos tiempos? Necesitamos confesar verdaderamente en la fe, hermanos. Y decirle al Señor verdaderamente y acudir a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sálvame de esta circunstancia, de esta situación en Él, hermanos. No podemos tener ninguna duda. Estamos seguros. En sus manos estamos seguros. No tenemos necesidad de ir a ninguna otra parte a buscar refugio, porque Cristo Jesús tiene cuidado de nosotros. La promesa de Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Otra vez la primera persona, yo los haré descansar. Hablamos de la salvación por fe, ¿verdad? La fe es la que nos distingue, la que nos separa de otros movimientos. La fe en Jesucristo. Sin embargo, la fe, hermanos, es confiar, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queremos ver cosas, ¿verdad? Quisiéramos ver en este momento con nuestros ojos cosas que necesitamos, pero no las vemos. Quisiéramos tener enfrente de nosotros lo que nosotros queremos ver, pero a veces lo que miramos es hasta lo contrario que nosotros debemos o esperamos ver. Sin embargo, ahí es donde entra la fe, hermanos. La perseverancia en la fe, el poder decir: yo sé en quién he creído. El llamado del Señor para nosotros es para salvación, definitivamente. En primera instancia, el mensaje del Evangelio es para salvación, para poder descansar de la carga que traen los pecados a nuestras almas, a nuestras vidas. Sin embargo, el camino es largo y el mensaje del Evangelio también, hermanos, nos trae implicaciones para nuestras vidas. Leemos aquí en el verso 30 estas palabras que a veces tal vez pueden hacer que nosotros entendamos mal, ¿verdad? El Evangelio, cuando el Señor dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin embargo, el Señor Jesús no se está refiriendo que la vida cristiana es fácil, de ninguna manera. En el verso 29, cuando el Señor Jesús dice: llevad mi yugo. El yugo, hermanos, de una manera metafórica en la literatura judía, ellos lo mencionaban como el yugo de la ley. La observancia de la ley, las obligaciones que los judíos tenían para cumplir la ley. Tenían una obligación para con la ley, no solamente la ley que Dios le había dado a Moisés, sino un montón de interpretaciones que habían hecho los rabinos acerca de la ley de Dios. Para ellos era el yugo pesado, oneroso, que producía cansancio en los judíos de aquel tiempo. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo: deja ese yugo, es pesado, es oneroso para ti, no lo puedes llevarlo, te estás afanando en querer encontrar una relación conmigo a tu manera, como tú la quieres llevar, pero no es así. Lo único que trae a tu vida es cansancio. Deja esa carga, deja ese yugo y toma el mío.
Sin embargo, eso no significa, hermanos, que no tenemos obligaciones, que no tenemos responsabilidades para con Dios. Tal vez esta palabra suena dura o suena poco agradable, pero tenemos una obligación con Dios. Nos ha librado, nos ha salvado, hermanos, nos ha dado paz, nos ha dado tranquilidad, pero también, hermanos, el Señor Jesucristo tiene implicaciones que ese evangelio tiene para nuestras vidas. Un cambio profundo en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos. Hay mandamientos, hay demandas del evangelio que si nosotros leemos las cartas de los apóstoles a las iglesias, vamos a mirar en cada carta, hermanos, separado lo que es el mensaje del evangelio al corazón del hombre y lo que son las demandas y las implicaciones de aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Una serie de mandamientos que no son fáciles, mas sin embargo nosotros debiéramos llevarlas gozosos, contentos, alegres. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque sus mandamientos no son gravosos, no son pesados para nosotros. Cuando el Señor, hermanos, dice llevad mi yugo, es un llamado a una experiencia más íntima con Él, más profunda. Y es ahí donde nosotros, la mayoría de los creyentes, la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, tenemos nosotros que caminar, dar un paso hacia adelante. A ese llamado firme, serio del Señor también. Bueno, ya alcanzaste descanso, el perdón de tus pecados, ahora toma mi yugo, lleva mi yugo sobre ti. Mi enseñanza, mi doctrina, mis mandamientos, una experiencia más profunda, más íntima con nuestro Señor y nuestro Salvador. Es un paso más difícil para todos, hermanos. Miramos responsabilidad, miramos el cristiano genuino tiene que voltear hacia atrás. ¿Cómo estábamos? Atados, maniatados por el pecado. El Señor, hermanos, no nos ha hecho libres, no nos ha dado descanso para vivir nuestras vidas cómodamente, como nosotros las querramos vivir. Recuerdo, hermanos, porque tantos recuerdos que vienen a la mente cuando uno escudriña la palabra de Dios, porque no solamente es mensaje, son vivencias, son experiencias que uno mira con sus ojos y las pasa por la palabra y dice uno qué verdad hay en esto. Recuerdo que había un hombre allá donde vivíamos antes. Él era, bueno, para qué entro en detalles, pero este hombre empezó a ir a la iglesia con mucho entusiasmo, con mucho gozo, porque su vida era como todas las que estamos esclavizados al pecado. Pero empezó a ir a la iglesia y recuerdo que un amigo mío que iba por él me compartía y me decía que siempre que lo buscaba le gritaba y salía y le decía: listo para Cristo, listo para Cristo. Pero al cabo de las semanas y de los meses, de repente llegaba sin él. ¿Qué pasó con fulano? No, pues no lo encontré. Después el otro domingo iba, el otro también, y después el otro no. Entonces resulta que este hombre que estaba sumido en una miserable vida, viéndose ya librado, viéndose fuerte, libre de aquello que lo afligía, entonces él empezó a tomar esos domingos para ir, no solo los domingos, sino el resto de la semana empezó a ir al gimnasio. ¿Es malo el gimnasio? Algunos dicen que es pecado, yo no lo considero así. Pero cuando, no solamente el gimnasio, sino cuando hay otras cosas que comienzan a tomar el lugar de Jesucristo en la vida del hombre, ahí comienza el alejamiento de Dios. Dios no nos ha librado, hermanos,
no nos ha sanado a algunos físicamente, no nos ha librado de las aflicciones, de los problemas, de las dificultades, para que nosotros vivamos vidas cómodas. No nos ha librado el Señor, hermanos, para que nosotros vivamos como nosotros querramos vivir. Para que seamos nosotros quienes decidamos los pasos que vamos a dar y organicemos nuestra vida conforme nosotros 100% querramos hacerlos. Hay un yugo, hermanos, para todos los llamados, hay un yugo. Hay un llamado al discipulado, a seguir a Jesús como sus discípulos. Hay un llamado de Dios, hermanos, de Jesús, para recibirlo como nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas, pero hay un llamado de Jesús para recibirle como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas. Sin embargo, el Señor Jesús, en sus mismos evangelios, Él pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La verdad es de que nosotros como creyentes nos tomamos muchas libertades. Como cristianos pensamos nosotros que tenemos la libertad de hacer lo que a nosotros nos parezca. Y si los líderes de la iglesia quieren exhortar, ¿verdad?, a aquel creyente que bíblicamente sabemos que se está desviando y que corre peligro, la gran mayoría de los cristianos, hermanos, no lo toman a bien, se ofenden. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia el domingo? Lo extrañamos. Tal vez no nos diga nada, pero por dentro no, que ¿por qué no vine? Es mi vida, ¿no? El llamado del Señor Jesús a llevar su yugo, hermanos, puede sonar como una obligación pesada, pero no es así, hermanos. Es un llamado realmente a entrar en una relación más íntima con Él. Es aprender a depender de Él. Es la obra maravillosa de Jesús en nuestras vidas que produce cambios profundos, hermanos. En la intimidad, en la comunión con Él. Cuando el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es porque hay un fruto de todo eso en nuestras vidas, un carácter apacible. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, un carácter apacible, manso y humilde como el del Señor? Esa es una obra que Dios hace en la vida, en el corazón de los creyentes. Mas sin embargo es algo que se cultiva, es algo que se aprende, hermanos. Dijo el Señor: aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una obra que Dios pone en el corazón de las personas, en sus vidas íntimas. Mas sin embargo es un aprendizaje continuo, cómo nosotros podemos llegar a ser mansos y humildes de corazón. La misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesús, su trato con sus discípulos, su trato aún con sus propios enemigos, hermanos, con los escribas y los fariseos, de manera firme, pero sin soberbia, sin altanería, sin orgullo, sin vanidad, que tenía todo para poder ponerse sobre de ellos. Sin embargo, solamente usaba la autoridad que el Padre le había dado como hijo, con la palabra de Dios. La mansedumbre del Señor Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, mirando
a sus verdugos y pidiéndole a Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mansedumbre de Jesús, hermanos, hacia sus discípulos, hacia el apóstol Pedro que le negó días antes de ser crucificados y después de la resurrección, cómo el Señor lo recibió con los brazos abiertos. ¿De qué manera hubiéramos reaccionado nosotros? Necesitamos, hermanos. Si podemos mirar en estos 3 versículos, podemos mirar, hermanos, un proceso, hermanos, un escalar, un subir en el ámbito espiritual. Humanamente hablando, hermanos, es un descender, un menguar a nosotros mismos. Es humillarnos a nosotros mismos, es no considerar como Jesús, ¿verdad? Que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra manso, hermanos, estoy por terminar. Le quiero leer literalmente lo que el diccionario expositivo Vine dice. La palabra manso literalmente es obra, dice, del Espíritu Santo en el corazón y se ejerce primeramente ante Dios. Es la disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos. No los resistimos ni los discutimos. La mansedumbre primeramente comienza con Dios. Aceptamos sus tratos de Dios para con nosotros como buenos y como juntos. Señor, está bien. Estamos en paz. En los momentos difíciles, hermanos, en las situaciones difíciles, lo más común es que nosotros preguntemos ¿por qué? La mansedumbre es menguar primeramente delante de Dios, bajar la cabeza y decir, Señor, tú sabes lo que haces. Sí, sé que es difícil eso. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, aprended de mí. La humildad, hermanos, es algo que va íntimamente ligado con la mansedumbre. Aquel que es manso, por consecuencia, es también humilde. Le voy a pedir que vayamos a un texto más en Filipenses. Capítulo 2. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En nuestra debilidad nosotros a veces solemos pensar que somos mejores que otras personas, ¿verdad? Y no solamente lo pensamos, sino que lo manifestamos y tal vez inconscientemente en nuestro trato con las personas, tal vez reflejamos nosotros soberbia, reflejamos orgullo, altanería. Honestamente, hermanos, honestamente, yo les pido, por favor, que si ustedes miran un rasgo de esos en mi vida, por favor, me lo dicen. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. La gente quería estar con Jesús. La gente se acercaba a Jesús sin temor, hermanos, porque no había algo que les impidiera. Qué terrible, hermanos, que algunas personas no se hayan acercado a mí porque miran otra cosa diferente. Esa no es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en nuestras vidas. Sí lo pone Dios en el corazón, pero es algo que nosotros tenemos que cultivar, que tenemos nosotros que aprender por medio del estudio de la palabra y por medio del ejemplo. Al mismo tiempo nosotros tenemos que ser ejemplo a los demás de la obra que Dios hace en nuestras vidas.
La vida cristiana no es fácil, hermanos. Sin embargo, no podemos comenzar el evangelio hablando de eso. Por eso les mencionaba al principio, ¿cuál es el mensaje principal del evangelio? El mensaje principal, en primera instancia, es el llamado de Dios para los hombres, para los seres humanos, al arrepentimiento, primeramente. Cuando nosotros estamos rendidos, hermanos, ante Dios, cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón, nos humillamos, como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando nosotros llegamos humillados delante de Dios, estamos listos para todo lo demás que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es un mensaje, hermanos, de Dios, de Jesucristo directamente, la persona de Jesús, para todos nosotros. Conozcamos a Dios o no le conozcamos, es un llamado para nosotros al arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas palabras? Venid a mí. Siempre que miremos circunstancias difíciles, hermanos, obviamente estoy hablándome también a mi persona. Siempre va a haber muchas opciones hacia dónde voltear. Pero recordemos siempre, hermanos, siempre, que solamente hay un lugar a donde nosotros podemos acudir. Es a Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que nos prometió y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos verdaderamente confiar en Él. Deseo con toda mi alma, hermanos, que Dios por medio de su Espíritu Santo ponga esas palabras en lo más profundo de mi corazón. Pero deseo también con todo mi corazón que ponga esas palabras en lo más profundo de todos los que están aquí. Tal vez algunos no están cansados todavía, pero se van a cansar, inevitablemente. Tarde o temprano, quiera Dios que sea más temprano que tarde, pero un día se van a cansar. Cuando llegue ese día, recuerden que solamente hay un solo lugar, que con toda seguridad podemos acudir y vas a encontrar lo que has estado buscando en tu trayecto por esta vida. La paz en tu corazón y en tu alma, el perdón de tus pecados. Solamente Dios, hermanos, solamente Dios sabe lo que hay en los corazones de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Siempre que usamos esta palabra, ¿verdad? Nos referimos a nuestros corazones, hablamos de lo más íntimo del ser humano. Aquellas cosas que a veces ni nuestros más íntimos familiares, a veces nuestra esposa o el esposo, saben que están ahí. Pero Dios lo sabe, hermano. Cuando me iban a operar el primer intento, ya ve que fueron 2 intentos.
Y la primera vez que me suspendieron la oración porque salí alto de la presión. Yo suponía que era el momento, ¿no? El momento de la, pues, entrar al quirófano, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero, pues a raíz de ahí yo ya supe que padezco de alta presión. Y yo me acuerdo que meditaba con el Señor y me sentía un poco mal porque no quiero faltar, ¿no?, a la verdad de lo que es esto, porque no estoy empapado totalmente de lo que ocasiona una alta presión, pero yo no padecía de alta presión. Entonces yo comencé a pensar y decir, tal vez las circunstancias de la vida a veces me ha afligido de más. Tal vez no he acudido a refugiarme en tus brazos en los momentos difíciles y he tratado de llevar mi carga. Y probablemente eso me ocasionó esta situación. Entonces yo le pedí perdón a Dios por si esa es la razón. Porque las cosas parecen tan sencillas aquí, ¿verdad? No hay razón. No hay razón para que nosotros padezcamos estas cosas innecesarias. Hay situaciones de las que no nos vamos a librar porque la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por ahí. Pero hay cosas por las que nosotros pasamos porque no aprendemos nosotros a escondernos en el tabernáculo del Señor. Tal vez algunos de aquí están padeciendo algunas situaciones físicas que tal vez tengas que atenderte médicamente, porque esa es la respuesta, pero tal vez, hermanos, tal vez necesites acudir al Señor en busca de descanso, esconderte en su presencia. Yo quisiera que oráramos juntos, hermanos, para que Dios nos enseñe esta gran verdad que tenemos verdaderamente, esta certeza, hermanos, que tenemos a dónde ir. El mundo no tiene a dónde ir. A ciencia cierta son varias las opciones que ofrece el mundo, pero nosotros tenemos una única y poderosa opción. Y Él mismo nos llama, nos manda a venir a Él.